En medio de las actuales tensiones geopolíticas, Estados Unidos ha decidido levantar gran parte de sus sanciones contra Venezuela con la esperanza de que el país pueda volver a producir y exportar petróleo a gran escala. Pero ¿cuán realista es que Venezuela pueda volver a convertirse en uno de los grandes productores globales de petróleo? Veámoslo. En el año 2017, Nicolás Maduro disolvió la Asamblea Nacional de Venezuela, dando así un golpe de Estado contra las instituciones democráticas del país. A modo de represalia, Estados Unidos impuso, a partir del año 2017, un conjunto de sanciones contra el régimen bolivariano de Nicolás Maduro, y esas sanciones terminaron afectando en el año 2019 a la compañía estatal de petróleos PDVSA. Como consecuencia de esas sanciones, ni el Estado venezolano ni PDVSA podían acceder a los mercados estadounidenses, lo que no solo limitaba su capacidad para exportar y refinar petróleo en Estados Unidos, sino que también limitaba la importación de todos aquellos materiales, de toda aquella maquinaria que necesitaba el país para mantener, renovar y ampliar la infraestructura a través de la cual poder seguir produciendo petróleo. Por ejemplo, en el año 2016 llegó a haber 52 plataformas petrolíferas activas en Venezuela. Actualmente hay 0. Así, como consecuencia de todas estas sanciones, la capacidad de producción de petróleo de Venezuela fue descendiendo de manera muy gravosa con el paso del tiempo. La producción de petróleo, que en el año 2016 superaba los 2,5 millones de barriles diarios de petróleo, en el año 2022 apenas ha alcanzado los 750.000. Pues bien, dada la nueva situación geopolítica por la que atraviesa el mundo y las implicaciones que esa nueva situación geopolítica tiene sobre el mercado global del petróleo, la fractura de las relaciones económicas entre Occidente y Rusia siendo uno de los principales productores de petróleo del mundo, el enfrentamiento entre Israel y Palestina y la alianza de gran parte de Occidente con Israel y por tanto las fricciones y tensiones con muchos de los aliados de Hamás, que son también importantes productores de petróleo, esa nueva situación geopolítica y las implicaciones que todo ello tiene sobre el mercado global del petróleo han llevado al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, a replantear el régimen de sanciones que pesaba sobre Venezuela. Y así, hoy se ha oficializado que Estados Unidos levantará durante 6 meses las sanciones que castigaban a Venezuela, limitando, o prohibiendo más bien, las transacciones vinculadas con el petróleo. Venezuela podrá volver a exportar petróleo crudo a Estados Unidos para que sea refinado allí y reexportado al resto del mundo, y Venezuela podrá comprar materiales y maquinaria a Estados Unidos para rearmar su industria petrolera y tratar de reflotar la producción de petróleo. En principio, las sanciones se han levantado únicamente por un periodo de 6 meses, dado que se espera, según han pactado el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Joe Biden, que en el año 2024 vuelva a haber elecciones libres en el país. Y si es así, si se confirma, dice el gobierno de Estados Unidos, que Venezuela vuelve a celebrar elecciones libres, ese régimen de sanciones se levantará permanentemente. Si en cambio Venezuela volviera a reprimir a la oposición, pues entonces regresarían las sanciones. En realidad, todo apunta a que ese levantamiento de sanciones, salvo que el régimen de Nicolás Maduro meta muchísimo la pata de cara a la opinión internacional, básicamente de un golpe de Estado sangriento que a todas luces resulte antidemocrático, a poco que siga la situación como hasta ahora y se genere una apariencia de democracia, el gobierno de Estados Unidos consolidará el levantamiento de las sanciones para que Venezuela pueda volver al mercado internacional de petróleo. Y es que lo que ha anunciado hoy el gobierno de Estados Unidos no es un movimiento táctico de corto plazo.
No se trata de abrirle a Venezuela las compuertas del mercado internacional de petróleo para que durante los próximos 6 meses, en los que se esperan tensiones en Ucrania, tensiones en Oriente Medio y posibles repuntes del precio del petróleo, Venezuela suministre con unos millones de barriles de petróleo extra cada día para así tratar de aliviar los precios. No, no estamos ante un movimiento táctico de corto plazo, sino ante un movimiento estratégico de largo plazo. Y la razón es que en el muy corto plazo Venezuela no va a añadir un solo barril adicional de petróleo a los mercados internacionales. Hasta el momento no es que Venezuela tuviese prohibido producir y exportar petróleo. Venezuela ya estaba produciendo y exportando petróleo a otras partes del mundo distintas de Estados Unidos, fundamentalmente la India y China. Por tanto, a corto plazo, este levantamiento de las sanciones a Venezuela no alivia en absoluto la carestía global de petróleo en relación con la demanda. La producción global de petróleo seguirá siendo la misma y la demanda seguirá siendo la misma. Entonces, ¿por qué se adopta esta decisión? Porque Estados Unidos confía en rearmar, en reestructurar la industria petrolera de Venezuela para que a medio plazo, 2, 3, 4 años, Venezuela pueda volver a producir tanto petróleo como tradicionalmente había venido produciendo. Ya hemos dicho que antes de las sanciones producía 2,5 millones de barriles diarios de petróleo y con Chávez, antes de que la industria petrolera de Venezuela estuviese completamente desmantelada, llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Y es que Venezuela es el país del mundo con mayores reservas probadas de petróleo. Es verdad que es un petróleo muy denso, un petróleo que es por tanto caro de extraer y de refinar, pero aún así estamos hablando de las mayores reservas probadas de todo el mundo en petróleo y por tanto un país con un potencial de incremento de la producción muy sustancial respecto a sus muy bajos niveles actuales. Pero claro, para incrementar la producción venezolana de petróleo hasta los 2,5 millones, 3 millones, no digamos ya más de 3 millones de barriles diarios de petróleo, hace falta muchísima inversión, normalmente privada, dentro del país. El régimen bolivariano de Nicolás Maduro está en la ruina, no solo en la ruina financiera, sino en la ruina tecnológica y humana, y por tanto no tiene la capacidad en absoluto para reflotar PDVSA y volverla de nuevo productiva. Para que Venezuela vuelva a producir grandes cantidades de petróleo, es necesario capital financiero, capital humano y capital tecnológico. Y como digo, todo eso ha huido del país después de que el chavismo arrasara con la economía venezolana. Por tanto, todo eso, el capital financiero, el capital tecnológico y el capital humano, que permita crear una nueva industria petrolera en Venezuela, tendrá que venir de fuera. Pero para que venga de fuera, es necesario que haya un mínimo de estabilidad jurídica en el país. Estabilidad jurídica de Estados Unidos hacia Venezuela, es decir, que quede claro el régimen de sanciones, que no haya miedo a que en 6 meses las sanciones se vuelvan a restablecer y a que, por tanto, toda inversión que entre en Venezuela sea inversión perdida, pero también estabilidad jurídica interna, que no regresen las expropiaciones masivas del gobierno chavista contra los inversores nacionales o extranjeros y que cese toda la represión política contra los disidentes. Si los inversores internacionales no tienen confianza en que esas condiciones ultra mínimas para atreverse a entrar en el país se van a cumplir, entonces va a ser muy complicado que la industria petrolera de Venezuela se pueda reconstruir con el capital extranjero. Y si no lo hace, Venezuela no va a tener la capacidad de incrementar muy sustancialmente, va a poder incrementarla, pero no muy sustancialmente, la producción diaria de petróleo. Sea como fuere, lo que está claro con estos primeros pasos para consolidar el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela es que Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de un conflicto geopolítico largo y duradero contra países como Rusia o como Irán, países productores de petróleo que pueden estrangular más de lo que ya lo han hecho el suministro global de esta esencial materia prima, y por eso, a medio plazo, Estados Unidos ya está buscando repuestos, aunque sean parciales,
para ese suministro global de petróleo que puede ser estrangulado como parte de este duradero conflicto geopolítico. Y uno de esos repuestos claramente es Venezuela. El antiguo enemigo se convierte de repente y mágicamente en amigo cuando aparecen en escena enemigos mayores.